Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta semana de padecimiento. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a terminar con nuestro estudio sobre la semana de padecimiento del Señor Jesucristo. Y bueno, el jueves terminamos con el jueves y básicamente llegamos al punto a donde Jesús repasó a Barrabás y él ya va a ir a Calvario. Entonces voy a darte un resumen de esos eventos y después vamos a enfocar específicamente en el domingo de la resurrección. Y con eso también yo quiero explicar básicamente porque yo creo que Jesús murió en un jueves. Creo que la mayoría de cristianos que han leído la Biblia saben que el viernes bueno es incorrecto. Eso no puede ser según las escrituras, pero hay diferencias de opinión sobre si él murió el miércoles o el jueves. Entonces voy a explicar a ustedes porque yo creo que él murió el jueves, ¿cierto? Y para que veas aquí tengo como una tabla que explica los días. Acá muestra que los días para los judíos comienzan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde. Pero los gentiles comienzan medianoche y terminan medianoche, ¿cierto? Entonces esta diferencia tiene que ser reflejado cuando estás haciendo la investigación sobre cuál día de la semana Jesús murió. Y comenzando el domingo con la entrada triunfal, vas a ver que Jesús entró en el día del 10 Nisan, ¿sí? Y por eso es el domingo si eres gentil judío, es el domingo. Y es lo mismo con la resurrección. Él resucitó el domingo si eres gentil o judío. Y vamos a ver eso. Para explicar estos colores, todas las líneas aquí que son negros representan las 6 de la tarde. Entonces 6 de la tarde, 6 de la tarde. Eso es un día judío y por eso es el domingo para un judío, ¿sí? Esto se refiere a las 6 a.m., esta violeta. Y aquí puedes ver la mitad de ese día para los judíos. Y para nosotros los gentiles tenemos este azul que puede representar medianoche o mediodía. Entonces en el caso aquí, medianoche, mediodía, y esto sigue aquí porque termina el domingo para un gentil, medianoche, ¿sí? Bueno, saltando al jueves. Yo creo que Jesús murió en la Pascua, que es 14 Nisan, ¿sí? Entonces vamos a ver las escrituras y hacer las conexiones con esta tabla aquí. Vamos a Marcos 15 y Mateo 27. Marcos 15 y Mateo 27, por favor. Amén, Pastor Inicio, que Dios te bendiga también. Marcos 15 y versículo 25, dice: y era la hora de tercia, cuando le crucificaron. La hora tercia. No, puede ser que eres un gentil y estás pensando tercia, eso es las 3 de la mañana, ¿no? Pero ya sabemos que era después de las 6 de la mañana que Jesús se fue a hablar con Pilato y todo eso. Entonces, esta tercia se refiere a la tercia hora del día. 6 más 3 es 9. Entonces, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Mateo 27. Vamos a hacer las conexiones aquí. Mateo 27 y versículo 45 dice: entonces Jesús ya está en la cruz a las 9 de la mañana, ¿ya? Crucificado. Mateo 27 y versículo 45 dice: y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Sexta.
eso es mediodía. Nona, eso es 3 de la tarde. ¿Sí ven? Entonces, Jesús era crucificado desde las 9 a.m. hasta las 3, entonces 6 horas ahí. ¿Okay? ¿Cuándo fue que él murió? Versículo 46, mismo contexto. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Eli lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es una cita de Salmo 22. Vamos a versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Entonces Jesús murió a las 3 de la tarde. Jesús estaba en la cruz para 6 horas, hermanos. Y 3 de esas horas, todo el mundo estaba en tinieblas, desde mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Okay? Entonces, por eso, tengo aquí una línea a las 3, porque eso fue cuando Jesús murió. Y una cosa interesante, hermanos, es que los judíos, cuando estaban haciendo su festivo, ellos siempre mataron su cordero a las 3 de la tarde durante el día de 14 Nisan, es decir, la Pascua. Entonces Jesús murió en el mismo momento que ellos estaban matando los corderos para comerlos durante el festivo. ¿Sí ve cómo Jesús cumple todo lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Sí? Gloria a Dios. Siguiendo, vamos a versículo 59. Mateo 27 y versículo 59. ¿Qué pasó desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde ese jueves? La Biblia dice. Y tomando José el cuerpo, entonces José de Arimatea, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro suyo nuevo que había labrado en la roca y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro se fue. Y podemos ver aquí que José de Arimatea metió el cuerpo de Jesús en su sepulcro entre las 3 de la tarde hasta las 6. Entonces, fue en ese tiempo aquí que el cuerpo de Cristo fue metido en esa tumba. ¿Sí? Y eso termina el jueves hasta las 6. El jueves para los judíos. ¿Sí? Y a las 6 de la tarde del jueves, eso comienza viernes para los judíos, pero para nosotros no. ¿Sí? Ya es jueves para nosotros. Entonces, con eso yo quiero parar un poco y vamos a hablar sobre algo importante. Vamos a Mateo 12. Mateo 12 y versículo 40. Y la pregunta es, ¿cuántos días y noches Jesús tenía que ser sepultado? ¿Sí? Vamos a ver que Jesús habló de esto directamente. ¿Sí? Mateo 12 y versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aquí en la tabla tengo día, noche, eso es lo que significa el day y el ¿sí? Para mostrar que es posible tener 3 días y 3 noches si piensas que Jesús murió jueves. La cosa interesante de eso es que si piensas sobre ese bueno viernes, es imposible tener 3 días y 3 noches. ¿Sí? Entonces, las tradiciones son completamente incorrectas porque no pueden cumplir este versículo. Pero aquí, en este mismo versículo, tenemos una diferencia. Algunos hermanos miran 3 días y 3 noches en la misma manera como Dios en Génesis 1. Entonces vamos a ir Génesis 1 y versículo 5 para que veas de lo que estoy refiriendo. Génesis 1 y versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces usan eso para dar la definición de cuántas horas son un día y una noche, es decir, 12 horas, ¿sí? Dicen, vea, tiene que ser 12 horas. Entonces leen 3 días y 3 noches en Mateo 12, versículo 40, y básicamente dicen que Jesús tenía que ser sepultado, su cuerpo, para
72 horas para cumplir eso. Pero yo no creo eso. Mira Mateo 12, versículo 40 otra vez. Vamos a mirarlo. Vamos a dar cuenta sobre más en ese versículo. Mirando la última frase después del coma. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pregunta, ¿dónde está el corazón de la tierra? ¿Qué está ahí? ¿Sí, no? Sabemos que el infierno y el paraíso están en el corazón de la tierra. Entonces esto es una referencia al alma del Señor Jesucristo, no su cuerpo. ¿Sí, no? Y el problema con eso es que Jesús murió a las 3 de la tarde. Entonces su alma ya se fue de su cuerpo y esto tiene que contar como tiempo que Jesús estaba sepultado, ¿sí ven? Pero Manuel, tiene que mostrarme que un día puede ser menos que 12 horas. Vamos a ver, vamos a Juan 1. Juan 1 y versículo 39. Vamos a ver un día que es 2 horas. ¿Sí ven? La Biblia tiene otra definición sobre un día. Juan 1 y versículo 39 dice, díceles, venid y ver, eso es Jesús hablando con los discípulos, vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora 10. Otra vez, la hora 10 después de las 6 de la mañana es las 4 de la tarde, ¿sí ven? Y la Biblia dice que se quedaron con él aquel día y se refiere a 2 horas. ¿Sí? Entonces es posible contar las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde como un día, según la Biblia. La pregunta es, ¿cuál es correcto en esta situación? Y yo creo, según Mateo 12, versículo 40, cuando se refiere al corazón de la tierra, está refiriendo al alma de Jesús. Porque sabemos si se refiere a un sepulcro no está en el corazón de la tierra. Está encima de la tierra. O adentro de un monte o algo así, ¿sí ven? El corazón de la tierra se refiere al infierno. Y Jonás, cuando él estaba en esa ballena, él murió y su alma se fue al infierno, según Jonás 2. ¿Sí ven? Entonces, esto es el clave que afecta si piensas que Jesús murió el miércoles o el jueves. Eso es una de las cosas principales en que tienes que tomar su decisión. ¿Sí, no? Bueno, siguiendo. El jueves después de las 6. Entonces ya estamos en 15 Nisan para los judíos, que es el viernes. Vamos a Juan 19 y Levítico 23, por favor. Juan 19. Juan 19 y Levítico 23, por favor. Juan 19 y versículo 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, la Pascua se refiere a eso también, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado. Ok, interesante. Porque era gran día aquel sábado, ¿sí? Era un sábado especial. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados. Entonces parece que ellos querían que a la gente del gobierno bajan los cuerpos antes del comienzo de 15 Nisan, porque había a llegar un sábado especial, un gran sábado. ¿De qué se refiere eso? Levítico 23. Para que veas otra vez, es la tercera vez que estamos mirando esos versículos, hermanos. Levítico 23 y versículo 5. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, ¿sí ven? 2 tardes, tarde a tarde, ¿sí ven? La Pascua a Jehová. Y vea que no dice que es un sábado, un día de solemnidad, no dice nada así. Pero el próximo día, versículo 6, y a los 15 días de este mes, 15 Nisan, ¿sí ven? Bien, en este caso era un viernes, la solemnidad de las señas a Jehová,
7 días comeréis ceseñas. El primer día tendréis santa convocación, eso se llama un sábado. ¿Sí? Ninguna obra servil haréis. Entonces, esto era un sábado para los judíos y ellos no podían trabajar. ¿Sí ven? Entonces, era imposible para ellos salir para hacer cosas. Por ejemplo, preparar el cuerpo de Jesús para ser sepultado. ¿Okay? No piensan eso. Esto no es un sábado normal, es un sábado grande, es especial. ¿Sí ven? Y la confusión de los católicos es que ellos piensan que era un sábado normal, entonces quieren mover la cruz, el Calvario, a viernes para que pueda ser un sábado después, ¿sí? ¿No? Están pensando así. Pero hay un sábado especial que es parte de esta fiesta. ¿Okay? Bueno, ¿quién quería preparar cosas para el cuerpo de Jesús? Vamos a Marcos 16. Vamos a ver quién quería hacer algo para el cuerpo de Jesús. Marcos 16. Me fui a Mateo, lo siento. Marcos 16 y versículo 1 dice: y como pasó el sábado, María Magdalena y María Madre de Santiago y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle, refiriendo al cuerpo de Jesús. ¿Sí ves? Ellas querían hacer algo para ese cuerpo, pero no tenían tiempo porque Jesús murió a las 3 y fue sepultado antes de las 6. ¿No piensan eso? No podían porque había un sábado especial, no pueden trabajar, y había el sábado normal y no podían trabajar. Entonces esperaron para el domingo para ir y hacer algo para ese cuerpo. ¿Sí, no? Y eso funciona solamente si crees que Jesús murió el jueves. Si piensas que Él murió el miércoles, esto es lo que va a pasar. Murió el miércoles, un sábado especial, un día a donde nada pasa, un sábado normal, ¿sí ve? Domingo. Y el problema ahí es porque las mujeres no se fueron en ese extra día para hacer algo para el cuerpo. No puedes explicar eso. ¿Sí? Eso es la segunda cosa que tienes que considerar cuando estás tratando de hacer la decisión entre jueves y miércoles. Bueno, viernes hasta sábado, 16 Nisan, ¿sí va? Eso es un sábado normal, no pueden trabajar. ¿Okay? No, una cosa normal para los judíos. Ahora vamos a Mateo 28 y Juan 20. Mateo 28 y Juan 20. Y ya llegamos al domingo. Y la pregunta es, ¿cuándo en el domingo? ¿Okay? Mateo 28 y Juan 20. Mateo 28 y versículo 1 dice, hermanos, en el fin del sábado, ok, el sábado termina, mira esta tabla, aquí a las 6 de la tarde el sábado se termina para los judíos, ya es domingo. Entonces Jesús tenía que resucitar en un lugar por acá, quién sabe dónde, ¿cierto? Pero vamos a ver que la Biblia te da más detalles. En el fin del sábado, así como iba amanecido el primer día de la semana, entonces ya estamos en la mañana, ¿sí ven? Cerca de las 6 de la mañana, esa cosa violeta, es cuando María Magdalena se fue con las mujeres para hacer algo para ese cuerpo, ¿sí ven? Entonces sabemos que Jesús resucitó antes de eso en un tiempo, pero no antes de las 6 de la tarde del sábado, por ahí, en un lugar así, en la noche. Y eso se cumple 3 días y 3 noches, vean. 3 de la tarde hasta las 6, un día, noche completo, segundo día, segunda noche, tercer día, una noche en parte, 3 días y 3 noches. ¿Sí? Entonces, jueves cumple eso también. Siguiendo, versículo 1. Vino María Magdalena y la otra María, la María que es la madre de Santiago, ¿sí? A ver el sepulcro. Y dice Juan 20, versículo 1, y el primer día de la semana, sabemos que eso es domingo, ¿sí? ¿No?
Mira esto, hermanos. Si eres un judío o gentil, ya era domingo. ¿Sí, ve? Jesús resucitó el domingo. Y no importa si eres judío o gentil, estamos diciendo la verdad. Porque la Biblia dice en el primer día de la semana. Todos saben que eso es el domingo. Aparte de algunos locos por ahí. Entonces Jesús salió de su sepulcro el domingo antes del comienzo de la madrugada, antes de que llegaron las mujeres para preparar su cuerpo. ¿Sí, no? Él ya salió. Déjame mostrarte la tercera cosa que debes considerar. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Vamos a ver un poco sobre este domingo. Algo que pasó en el domingo. Lucas 24 y versículo 19. Y eso es una cuenta sobre lo que pasó durante el camino en la calle de Emaús, y Jesús se encontró de dos discípulos de él. Y él estaba ahí hablando con ellos. ¿Sí, no? Lucas 24 y versículo 19. Entonces tenemos a Jesús diciendo, entonces él, Jesús, les dijo que, y ellos, los discípulos, que incluyen Cleofas, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón por profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados a condenación de muerte y le crucificaron. Y vea que ellos echan la culpa a los líderes religiosos. Ellos saben lo que pasó. Era las buenas nuevas del momento, la noticia que estaba pasando en Jerusalén y todo eso, ¿sí ven? Sabían. 21. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Entonces ellos creyeron en él. Y ahora sobre todo esto, acuérdate que eso es el domingo, durante la mañana estamos aquí. ¿Sí ven? Esta parte del día del domingo. Hoy es el tercer día desde que esto ha acontecido. Y vea que ellos cuentan sobre Calvario, ¿cierto? Hasta este momento. Entonces, toda esta cuenta que dieron tiene que ver con el tercer día desde que esto ha acontecido. Vamos a contar. Tercer día desde que esto pasó. Segundo día desde que eso aconteció. Primer día desde que eso aconteció. El mismo día que pasó. ¿Sí, va? Si crees en miércoles, tienes que decir que había un día antes de que eso aconteció y no tiene sentido. ¿Sí, va? Entonces, eso es la tercera cosa. Hay tres cosas que debes considerar si crees que Jesús murió el jueves o miércoles. Pero la mayoría de hermanos se enfocan más. No. Es 72 horas el cuerpo. Ok. Eso está bien, estás ignorando la escritura para pensar así. Eso está bien. A lo menos no crees que fue el viernes. Gloria a Dios. ¿Ya? Siguiendo, vamos a Mateo 28. Mateo 28. Vamos a ver lo que pasó ese día y terminamos. Y podemos terminar con esta serie, ¿cierto? Mateo 28 y versículo 2, la Biblia dice. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra de la puerta del sepulcro y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él los guardas temblaron y fueron vueltos como muertos. Wow. Entonces un ángel llegó para mover esa roca, ¿sí ven? Y las guardias tenían temor de ese ángel, porque obviamente el ángel es muy poderoso, imagino que podía hacer esto. Y ya, y movía esa roca que es toneladas de peso, ¿cierto? Muy pesado esa cosa, y él lo movió como si fuera nada. Y para que sepas, el ángel no movió eso para sacar a Jesús, Jesús ya salió. Él está moviendo eso para que otros puedan ver la evidencia que Jesús no está en el sepulcro. Gloria a Dios. ¿Sí, versículo 5, vamos a ver.
Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no a los guardias, ¿qué me importa a ellos? A las mujeres que llegaron para preparar ese cuerpo, querían hacer algo bueno para el Señor, ¿cierto? Vea lo que dice el ángel. No temáis vosotras, ¿sí? Hablando a ellas, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado tiempo pasado, ¿sí? No está aquí, porque ha resucitado, gloria a Dios. Como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y presto ir, decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, os espera en Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. ¿Sí, no? ¿No ves? Él fue crucificado, pero ya resucitó. ¿Sí ven? Él resucitó. Eso es las buenas nuevas. ¿Sí ven? Un hombre resucitó a los muertos. Es posible vencer contra la muerte si confías en ese hombre. Gloria a Dios. A él, nadie más, nadie menos, no con cosas. No vas a agregar a una cosa a eso. Jesús hizo todo para ti. ¿Sí? Como escuché ayer, religión dice que debes hacer. Jesús dice que ya lo hizo. Confía en mí. ¿Sí? ¿No piensan eso? Okay. Por ejemplo, vea que el evangelio está ahí. Déjame mostrar. Versículo 6. Venid, ved. Eso parece como Juan 1, ¿cierto? Jesús diciendo a los discípulos, venid y ved. Mírame, mira quién soy, que soy Jesús, soy el Mesías, soy Dios manifestado en la carne y queremos mostrar a Jesús a la gente, ¿cierto? Eso es el evangelio. Mostrando a Jesús y su obra en Calvario para salvarnos. Y la verdad que Él resucitó. Gloria a Dios. Y después de eso, versículo 7. Si confías en Cristo, ir y decir. ¿Sí ven? Es por eso que cristianos predican el evangelio. Venir, ver, ir y decir. Si no confiaste en Cristo y estás aquí porque piensas que es bueno estar en la iglesia durante este tiempo de la Pascua y todo eso, gloria a Dios, consideraste a Jesús. Y los que conocen a Jesús, estás diciendo a otros las buenas nuevas. Estás invitando personas para asistir a la iglesia durante este día especial. Porque puede ser sus corazones son un poco más suaves para recibir la verdad sobre Jesucristo y Calvario, gloria a Dios. Otra, también versículo 7, mira esto. Y aquí os espera en Galilea. Entonces el ángel quiere que las mujeres digan a los discípulos que Jesús está esperándoles en Galilea. Y la razón por eso es que en Mateo 26, versículo 32, Jesús dijo que va a verles en Galilea. Es el cumplimiento de profecía. Pero no vamos a leer. Ya vimos eso este jueves, ¿cierto? Debes acordar. Jesús dijo, yo voy a morir, yo voy a resucitar y voy a verles en Galilea. Mateo 26 y versículo 32, si quieres mirar eso. Mateo 28 y versículo 8, vamos a seguir. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, imagino, temor porque había un ángel, pero gran gozo. Mi Mesías resucitó, ¿qué cosa? La muerte no podía vencerle, ¿cierto? Entonces, una mezcla de sentimientos. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y yendo a dar las nuevas a sus discípulos. He aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, tengáis gozo. Y ellos se llegaron y trabaron de sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice, no temáis ir, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allá me verán. Entonces Jesús se apareció a las mujeres aquí, ¿sí ven? Ya vimos dos momentos diferentes que Jesús apareció en frente de personas. Las mujeres aquí y los discípulos en la calle de Emaús, en Lucas 24, ¿sí ven? No, toma eso en cuenta, porque eso es importante cuando seguimos. ¿Okay? Y nota eso, hay buenas nuevas. Esto se llama el Evangelio de Mateo. ¿Por qué no se llama la biografía de Mateo sobre Jesús? Porque Jesús no solamente murió, Él resucitó. Es un evangelio, es las buenas nuevas. ¿Sí ven? Eso es la diferencia.
Hay una razón porque cada evangelio tiene la cuenta sobre la resurrección de Jesús. Porque eso es la diferencia en creyendo en Él y poniendo confianza en otros tipos por ahí. ¿Sí va? Y vamos a ver eso. El base, la raíz del cristianismo es esta resurrección. Y vamos a ver eso. Eso es por qué creemos en Jesús. ¿Puedes ver esa señal? ¿Puedes ver el afecto que tenía a su calendario, a la cultura, a todo lo que pasó en la historia desde el tiempo que Jesús resucitó? Piénsanos. El afecto de Jesús en su cultura, si eres hispano, ¿sí ven? Él se metió en todo. ¿Por qué? Esto es la razón. ¿Estás mirando la cosa principal o vas a enfocar en las tradiciones? Hispano. ¿Sí ven? Y yo entiendo, yo tenía la culpa. Yo lo hice 24 años enfocando en tradiciones y no mirando a la persona. Él mismo. ¿Sí ven? Eso es la diferencia. Siguiendo, versículo 11. Versículo 11. Y yendo ellas, he aquí, unos de las guardias vinieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Acuerda que la guardia estaba ahí. Vieron el ángel, vieron ese ángel hablando con las mujeres, todo eso, vieron todo. ¿Sí ven? Entonces, ay, yo no sé lo que voy a hacer. Y corrieron al príncipe para decirle la verdad sobre lo que pasó. ¿Por qué había una guardia ahí? Eso puede ser la pregunta, ¿cierto? Vamos a Mateo 27, vamos a ver. Mateo 27 y versículo 62, porque estamos cerca. No, vea esto. Si crees que los líderes religiosos no escucharon lo que Jesús estaba diciendo, vas a ver que ellos sí escucharon a Él. Solamente no recibieron lo que Él dijo. ¿Sí ven? Entró un oído y salió del otro con ellos. Mateo 27 y versículo 62. Y el siguiente día, que era el día después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, ¿no acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después del tercer día resucitaré? ¿Sí ves? Manda pues asegurar el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le huerten, y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será postrer error peor que el primero. ¿Sí ven? Pidieron guardias, porque escucharon a Jesús diciendo eso y tienen sus razones. Vea que el tercer día tiene que ser el domingo, porque la guardia estaba ahí en el primer día de la semana. No puedes escoger otro día para hacer el tercer día también, ¿sí? ¿No? Díceles Pilato: la guardia tenéis, ir, asegurarlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro con la guardia, sellando la piedra. Entonces sabían a dónde estaba la tumba, ¿sí ven? Ponían guardias ahí, ponían un sello para ver si alguien rompió eso o no. Toma todo eso en cuenta. ¿Sí ven? Porque vamos a ver que una falsedad salió de esa cuenta que es histórico y verdadero, que ya personas creen en estos días. No, para decirles, ¿por qué la guardia tenía tanto miedo? ¿Qué estaba pasando con él? Bueno, si eres un soldado de ese ejército romano, tú vas a recibir mandamientos de su rey. Y si no cumples lo que debes hacer, usualmente él te mata. Déjame darte un ejemplo. Vamos a Actos 12. Actos 12. Actos 12 y versículo 1. Y en el mismo tiempo el rey Herodes tendió las manos para maltratar a algunos de la iglesia, versículo 4. Entonces Santiago fue matado ahí y después se prendieron a Pedro, 4, el cual prendido, hablando de Pedro, le echó en la cárcel entregándole a cuaternios de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 18. Para que sepas, Pedro salió por la ayuda de un ángel, como pasó ahí el domingo, ¿sí ven?
y la guardia no podía hacer nada. ¿Cuál fue el resultado de ellos, con ellos, después de los soldados diciendo a ese rey que no podían hacer algo con Pedro? 18. Siendo pues de día, había no poco alboroto entre los soldados porque que se había hecho de Pedro, mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición a los guardas, los mandó llevar a la muerte. ¿Sí? Entonces, claro que la guardia está preocupada, ¿sí ve? Eso es la cosa. Yo estaba ahí aparentemente guardando a alguien que estaba muerto en su sepulcro y este salió y había ángeles y todo eso. ¿Qué voy a decir? Pilato va a matarme. ¿Sí, no? Entonces, toma eso en cuenta. Porque aquí vamos a ver la raíz de algunas dudas que existen sobre la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sí, va? ¿Por qué hay dudas? Porque hay alguien que quiere sembrar dudas. Se llama la serpiente. ¿Sí, va? Él estaba ahí dando dudas desde Génesis 3. Y él tiene sus maneras de básicamente justificar mentira y ficción. ¿Sí, va? Dudas sobre la resurrección que ya estamos aquí leyendo y es un facto histórico. ¿Sí? Entonces hay tres maneras de mirar esa resurrección. Puede ser ficción, puede ser falso, y vamos a ver eso, o es un facto. Esto es tanto como Jesucristo en Juan 7. Él es un engañador, ¿sí ven? Él es enloquecido o él es el Señor. No está mintiendo. La misma cosa. ¿Qué piensas sobre Jesús? ¿Qué piensas sobre la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Sí ven? ¿Estás dudando la palabra de Dios? Sí, ¿escuchaste? Eso no es la palabra de los hombres, la palabra de Dios. ¿Sí, no? Entonces, comenzando con ficción. Lo que quiere decir esto es que esta cuenta aquí es exagerada, ¿sí va? Es una ficción. Esto fue lo que realmente pasó. No fue que este hombre resucitó físicamente, no fue eso. No, realmente era esto. Por ejemplo, hay una teoría de desmayo que existe y hay muchos seculares que siguen esto. Básicamente piensan que Jesús metió una droga a él mismo en la cruz y él se desmayó. Y después, cuando fue sepultado, el frío que estaba en ese sepulcro levantó a Jesús y él salió del sepulcro antes de que personas pudieran saber que él salió. Eso es la teoría. ¿Sí? Eso puede ser correcto según las escrituras. Vamos a ver. Vamos a Juan 19. Juan 19. ¿Esta es una teoría o es una hipótesis? Una hipótesis falsa. Juan 19 y versículo 32. Vamos a ver los datos que están aquí en esta cuenta histórica. ¿Sí ves? Esto es un recuerdo de historia. Si quieres mirarlo secularmente. Juan 19 y versículo 32 dice: Vinieron pues los soldados y a la verdad quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Entonces estaba respondiendo a los sacerdotes diciendo: debemos bajar esos cuerpos. Y había dos malhechores al lado de Jesús. Quebraron sus piernas los soldados para que ellos mueren, porque ya no pueden respirar y básicamente se ahogan, ¿sí ven? En la cruz. Entonces los soldados, esos soldados romanos que saben cómo matar personas, ellos saben la diferencia. 33. ¿Qué pasó? Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿sí, va? Después de las 3 de la tarde, no le quebraron las piernas. Eso cumple profecía en Salmo 22, para que sepa. 34. Empero uno de los soldados le abrió el calzado con una lanza y luego salió sangre y agua. Entonces, uno de ellos metió una lanza en este lado aquí y entró hasta su corazón. Por eso salió agua y sangre, ¿sí ven? ¿Tú crees que alguien que está desmayado va a vivir después de eso?
Gente muera cuando su corazón es lanzado con algo, que para que sepas. O vas a ignorar eso, ¿cierto? Eso no cuenta, todo eso es ficción. ¿Ok? ¿Por qué debo creer su libro como la otra Biblia? ¿Por qué debo creer eso? ¿Sí ven? Eso puede ser ficción entonces. Yo no puedo confiar en nada que estoy leyendo. Ningún documento, incluyendo documentos que son fuentes primarios como la Biblia. ¿Sí ven? Esto no es una cosa secundaria, hermano. Esto fue escrito de personas que vivieron ese tiempo, que vieron esas cosas. ¿Sí ven? 35. Y el que lo vio da testimonio que su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no será quebrantado de él. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel a cual traspasaron. Entonces, creo que Salmo 22 y Zacarías 3 o 12, algo así. Pero vea que Juan, que es el autor del Evangelio de Juan, ¿sí ve? Él está diciendo que esto es verdad. Entonces tenemos a Juan diciendo que sí, Jesús murió. Tenemos a Mateo, como ya vimos, que dijo que él murió. Tenemos a Lucas, que dijo que él murió. Personas que vivieron ese tiempo y vieron eso con sus ojos, pero yo debo confiar en alguien que vivió como más que 1000 años después del tiempo de Jesús, porque él no quiere creer el fuente primario sobre lo que pasó. Que él es inteligente y secular. No, él está ignorando factos históricos para tomar o aceptar esta teoría de desmayo, que son estupidez. Siguiendo, la resurrección espiritual. ¿Quién cree eso? Los testigos de Jehová. Muchos gnósticos. No, él no resucitó con un cuerpo. No, eso era espiritual, era una apariencia, era una fantasma. ¿Sí ven? Él no realmente resucitó físicamente. No, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Lucas 24. Lucas 24, por favor. Y vamos a ver lo que pasó. Otra vez. Fuente primario. Una cuenta histórica aquí en la Biblia. Esto no es solamente un libro por ahí, hermanos. ¿Sí ven? Eso es un libro escrito de personas que vivieron esos tiempos y es historia. Lucas 24 y versículo 34 dice que decían, resucitado al Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces recibieron prédica. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino. Entonces los discípulos de la calle de Emmaus diciendo a otros discípulos. Y como había sido conocido de ellos en el romper de pan. Y entre tanto que ellos hablaban esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Amén? Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían algún espíritu. ¿Sí ven? Ellos estaban pensando, estamos viendo cosas que están pasando aquí. ¿Sí ven? ¿Es una fantasma? 38. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Claro, Jesús puede leer los corazones. Él es Dios manifestado en la carne. 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar, ¿sí ve? Tocarme y ver que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Sí ve? Y en diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ya, siguen pensando que es una alucinación. ¿Sí ven? Quieren verle comer. Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, lo cual él tomó y comió delante de ellos. Eso era un cuerpo físico. Una resurrección corporal, ¿sí? Con su cuerpo, no algo espiritual. Completamente falso. Los testigos de Jehová son mentirosos. Si estás siguiendo esa sociedad de Watchtower, sal de eso. Cree en Jesús, por favor. Tercera cosa. Teoría de reemplazo, es decir, que Jesús no murió ahí. Su cuerpo fue reemplazado con otra persona. ¿Sí ven? Hay algunos musulmanes que creen eso, no todos, pero algunos. Y dicen que
Alá reemplazó el cuerpo de Jesús con Judas Iscariote. Y él estaba ahí viviendo, sufriendo, y él murió ahí en la cruz. Eso es posible según la Biblia. Mateo 26 y versículo 5. Mateo 26 y versículo 5. Esto tiene que ver con la doctrina de Cristo, hermanos. Si hay algo que debes saber en la Biblia es esto, para que puedas evangelizar y hablar con otros y mostrar que hay muchas mentiras en este mundo, si no sabía. Mateo 26 y versículo 5. 27, perdón, lo escribí mal. Mateo 27 y versículo 5. Hablando de Judas Iscariote, después de echando su plata en el piso, en frente de los sacerdotes que mandaron el asesinato de Jesús, ¿qué pasó con él? Antes del Calvario, y arrojando las piezas de plata al templo, se partió y fue y se ahorcó. ¿Sí ven? Cometió suicidio. Judas Iscariote murió antes de lo que pasó en Calvario. Entonces, ¿cómo es que puede reemplazar a Jesús y estar ahí sufriendo y todo eso, caminando con la cruz, etcétera, etcétera? Imposible. Él ya murió. ¿Sí ven? Esta teoría contradice las Escrituras. Entonces, ¿vas a poner su fe en la palabra de Dios o vas a poner su fe en las palabras de algunos hombres por ahí? Su decisión. ¿Sí ven? Y la última teoría es la teoría de alucinación. Hay muchos seculares que dicen que toda esta gente estaba alucinando. ¿Cómo así? Más que 500 personas alucinando la misma persona en el mismo momento, en la misma manera. En múltiples apariencias de Jesús, la calle de Emmaus, con las mujeres, con los discípulos aquí, ellos tocándolo, viéndole después, él enseñando después. Más que 500 viéndole una vez, y también personas que vieron a Jesús y dudaron que él estaba ahí. Sí, eso es una cuenta en la Biblia también, vamos a ver eso. Viéndole, escuchándole todo, no eran creyentes y vieron a él y dudaron lo que estaba viendo. ¿Sí ven? O no, todos que alucinaron eran personas que creyeron en Jesús, ¿no? Había algunos que estaban dudando. ¿Sí? Esa teoría puedes echar en la basura también. Gloria a Dios. Okay. La segunda posibilidad es que todo esto es falso. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Vamos a ver lo que los príncipes y sacerdotes hicieron con esa guardia. Okay. Entonces, esto es parte de la historia, pero vea cómo es que los simientes pequeños, los raíces de mentiras, comienza por personas decidiendo decir una mentira. Mateo 28 y versículo 12. Y juntados con los ancianos había consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid. Entonces ya están dándole plata, ¿sí ve? Pagándoles para decir qué. Sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron durmiendo nosotros. Eso no tiene mucho sentido, hermano. Y si esto fuera oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros, porque pueden morir por no haciendo su trabajo, ¿cierto? Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, y este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, y sigue lo mismo hoy en día, porque esa cuenta existe en el Talmud. Que Jesús no murió y no resucitó, sino que los guardias dijeron que los discípulos robaron el cuerpo. No vamos a pensar en eso. Eso no tiene sentido. Número uno, si ellos estaban durmiendo, ¿cómo es que saben que los discípulos robaron el cuerpo? ¿Cierto? Que estaban durmiendo y también tienen sus ojos abiertos y alertas en el mismo momento. Por favor. No somos necios, ¿cierto? No, espero que no. La segunda cosa, ¿okay? Están diciendo que los discípulos movieron esa roca enfrente del sepulcro, sacaron el cuerpo y después devolvieron
esa roca, ponían el sello otra vez perfectamente para que el ángel después podía llegar y moverlo otra vez. Todo eso en la noche sin ellos escuchando porque estaban durmiendo. De verdad. Toneladas de peso, esa roca. No era algo tan fácil para mover. Y también mover sin haciendo ruido. ¿Sí ven? Tercera cosa, los discípulos tratando con los soldados, personas que saben cómo pelear y ellos, ya vimos a Pedro, él no sabía cómo usar una espada y por eso trató de atacar a ese soldado de los príncipes y cortó su oído. Él no sabía cómo usar una espada. Tú me estás diciendo que él está peleando ahí con los soldados, por favor. ¿Sí ven? Eso no tiene sentido. Ellos tenían miedo de los soldados. Mostraron eso cuando corrieron, cuando Jesús fue arrastrado y llevado a esos juicios falsos que vimos en el jueves. ¿Sí va? Es completamente falso, no tiene sentido, y por eso no es el facto. ¿Sí ve? El facto es lo que leímos ya. Eso es el facto. Jesús resucitó. ¿Quiere ver la verdad? Vamos a Revelación 1. ¿Quién dijo que él resucitó? Bueno, él mismo. Revelación 1. Si no vas a escuchar a mí, escuchar a Dios, por favor. Escúchale. Revelación 1. Jesucristo está hablando y él dice, Revelación 1 y versículo 18. Y el que vivo y he sido muerto, y he aquí, vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. ¿Sí ven? Él vivió, murió y ya resucitó y nunca va a vivir, nunca va a morir otra vez. Jesús lo dijo. ¿Sí ven? Primero de Corintios 15. Esto es un facto histórico, hermanos, y es tan importante que si no pasó, su fe es completamente vana. Debemos regresar al mundo y ser locos por ahí bebiendo, haciendo drogas, porque nada importa ya. ¿Sí ven? ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Primero de Corintios 15 y versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios y Él haya levantado a Cristo, al cual empero no levantó, si es así que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún os estáis en vuestros pecados. ¿Sí, verdad? Luego también los que durmieron en Cristo son perdidos. Entonces los que murieron creyendo en Jesús, se acabó para ellos también, si la resurrección es falsa. Si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, lo más desdichados somos de todos los hombres, porque estamos aquí tratando de vivir ¿para qué? ¿Para quién? Hay una falsedad. ¿Quién quiere vivir para una falsedad? Bueno, hay billones de personas que le gustan las falsedades más que la verdad, pero no un cristiano, ¿sí? Esto es la verdad. La resurrección pasó. Es un facto histórico que afectó nuestros calendarios, hermanos. Por eso estamos en 2019. ¿Sí ven? Anno Domini. Años del Señor. ¿Sí ven? Por Cristo. ¿Sí ven? 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y Él es hecho primicias. Y 17, Nisan es primicias. Él es hecho primicias de los que durmieron. Él confirma que Él puede resucitar a nosotros. Por eso estamos confiando en Él. ¿Sí ven? Entonces, cristiano, si eres un cristiano que no cree en la resurrección, y para que sepas, hay muchas personas que tienen el título cristiano o dicen que son cristianos y no creen en la resurrección de Jesús. Número uno, no eres cristiano. Debes arrepentir de esa creencia y poner su fe en el Señor Jesucristo. Eso es la primera cosa. Número dos, ¿por qué estás haciendo su religión? ¿Por qué estás siguiendo eso? Eso es completamente vano. Si no crees en la resurrección, no hay razón. ¿Sí ven? Estamos siguiendo a alguien que sigue vivo, el Dios viviente, no un Dios muerto por ahí, no un ídolo por ahí.
Es la imagen expresa de su sustancia. Estamos siguiendo. Jesús, el Hijo de Dios. Deja de jugar. No juega con el Señor, ¿sí ve? Trata de pensar en estas cosas. Considera al Señor Jesucristo y su resurrección. Porque es un facto histórico. ¿Y sabes qué? Después de 2000 años, esto es la cosa aceptada de esto. Hay muchos que trataron de probar que esto no pasó y nadie lo podía, porque es un facto histórico. Esa tumba era vacía, lo siento. Yo puedo encontrar los huesos de Buda. Yo puedo encontrar los huesos de Mahoma, ¿sí ve? Pero no de Jesús, porque Él resucitó y Él no está ahí. Gloria a Dios. Amén. ¿Ah? Mateo 28. Mateo 28, vamos a terminar aquí. Mateo 28. Y versículo 16 dice: Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y como le vieron, le adoraron. Mira esto. Mas algunos dudaban. ¿Sí ve? Teoría de alucinación. Había algunos ahí dudando cuando vieron a Jesús. ¿Sí ven? No eran solamente creyentes viendo de ahí en ese monte. Había otras personas ahí. ¿Eso es ese Jesús que murió? No, no puede ser. ¿Sí ven? 18. Oh, perdón. Lo quiero decir, es muy triste cuando ves personas que están viendo un milagro enfrente de sus ojos y todo eso y siguen dudando, ¿sí ven? Eso muestra que personas que dicen, yo quiero ver a Dios, eso no va a hacer nada. Si Dios apareció enfrente de ti, vas a dudar como esas personas aquí, ¿sí ven? Yo tengo que ver un milagro, eso no va a hacer nada. Milagros no hacen que personas creen. Hay un milagro ahí, un hombre resucitado y personas no creyeron. Vamos a Lucas 16. Lucas 16. Y yo quería leer todo esto, pero voy a saltarlo. Lucas 16 es la cuenta sobre el hombre rico y Lázaro en el infierno. Y eso es una cuenta histórica, no es una parábola. Y ese hombre está preguntando, por favor, manda a alguien para decir a mi familia la verdad sobre esto, para que no se van al infierno, ¿cierto? Versículo 29. A Abraham le dice, a Moisés y a los profetas óiganlos, tienen la Biblia, el Antiguo Testamento, escucha eso, ¿sí ve? Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuera ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algo se levantare de entre los muertos. Eso pasó con Lázaro y eso pasó con Jesús también. No vas a importar si ves a alguien resucitado si no crees algo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los 10 mandamientos. No me importa eso. Yo no tengo responsabilidad a un Dios creador, ¿ok? Entonces nunca vas a creer en el resto, ¿sí? Y había personas dudando. No puedes decirme que viendo a Dios y milagros va a convencerte. Eso es una mentira. Lo que te convence es la palabra de Dios. Porque luego la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Eso es lo que da fe bíblica. Es las palabras. Como dijo Jesús, mis palabras son vida, son espíritu. ¿Sí ven? No el milagro. La razón del milagro era mostrar físicamente lo que Jesús quería hacer espiritualmente con cada persona, ¿sí? Estás creyendo en Jesús y la palabra de Dios, sus palabras, porque Jesús es Dios, ¿sí ven? O vas a dudar como esas personas. Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28 y versículo 28 dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque Él es Dios, ¿sí ven? Por tanto, voy a enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Amén. Y es por eso, hermanos, que debemos predicar esto. Vamos a terminar aquí.
Primera de Timoteo 3. Y ya. Primera de Timoteo 3 y versículo 16. Que confiesa que, bueno, la verdad. Y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Sí, no hay controversia sobre la resurrección, hermanos. No hay. No hay controversia sobre Jesús siendo Dios. No me importa lo que dicen los testigos de Jehová. No, no hay controversia. Ellos no creen en la Biblia. Ya hay punto. 16. Dios ha sido manifestado en la carne. Boom. Jesús ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, como ya leímos en Mateo 28, ha sido creído en el mundo y yo soy uno, gloria a Dios. ¿Crees en Cristo? ¿Eres alguien que crees en Él? Espero que sí. Su alma depende en eso. Ha sido recibido en gloria, y eso es la resurrección y ascensiones, y Dios ascendiendo al cielo, ¿sí ven? Fue recibido a la gloria, y por eso Jesús se siente a la diestra de la majestad. ¿Estás confiando en Cristo? ¿Crees en la resurrección? Eso es el punto de ese domingo. No es un conejo por ahí con huevos, por favor. El punto es la resurrección. Eso es la cosa principal. ¿Sí ven? Espero que consideres al Señor Jesucristo y el facto histórico de su resurrección para salvar a ti de sus pecados. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros que venciste contra la muerte. Es por eso que estamos leyendo este evangelio y no solamente una biografía. Por favor, Señor, ayuda a nosotros reconocer diariamente, no solamente ese domingo, pero diariamente el sacrificio que hizo para nosotros, para que estamos aquí tratando de vivir para ti y también mostrar a ti a otras personas que no conocen a ti, que solamente consideran las cosas de ti este domingo que va a llegar y cosas así. Por favor, deja que nosotros podamos ser testigos de ti, ¿sí ven? Predicadores de su evangelio, su mensaje de salvación que quieres dar a todos, a los que no conocen a usted. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.